es el judaísmo la raíz del cristianismo y es el judaísmo la raíz del protestantismo. O sea, no estamos desconectados porque viene una Pastor, misma raíz. ¿usted a qué grupo protestante pertenece? ¿Calvinista, luterano? No, nosotros somos la Misión Panamericana de Colombia. Nuestra tendencia teológica es más arminiana. Dentro del calvinismo somos más arminianos. Aunque yo siempre he dicho, a mí me preguntan que si soy calvinista o arminiano o luterano, yo digo que soy cristiano. Allá en el cielo están Jacobo Arminio, allá está Juan Calvino, allá está Martín Lutero. Todos están en el mismo cielo y aquí en la tierra estamos peleando en nombre de ellos. Yo más bien digo, simplemente soy cristiano. Porque yo, de lo que he leído del calvinismo, en buena medida al calvinismo se le debe el progreso de Europa. Wow, sí. Es una cosa interesante, pues. Todo la reforma de la Edad Media y la época de la Iluminación, todo se debe al calvinismo. El calvinismo trajo el evangelio a los pueblos, puso a la gente a leer, la gente la puso a pensar, porque antes estaba confinada la lectura no solo a los altos puestos, pero eso fue lo mejor que trajo el calvinismo. Sí, Calvino es la ciudad de Ginebra. Ajá. Es muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, a ver cómo nos vamos creando una línea para no salirse de ahí, ¿cierto? Que es importante. Bueno, sí. Ya hay 84 personas conectadas. Esa es una, yo diría, desventaja. A diferencia del judaísmo y a diferencia del catolicismo, el protestantismo tiene demasiadas vertientes, demasiadas líneas ideológicas. Entonces, esto quita la unidad del pensamiento protestante evangélico y no debiera ser así, porque al menos la Iglesia Católica ha conservado una línea, el judaísmo ha conservado una línea, pero el protestantismo tiene muchas vertientes, muchas líneas, pero en el fondo estamos bajo lo mismo. Quería pedirle a la gente que por favor apague los micrófonos, los que no están hablando que apaguen el micrófono, por favor. Y quería aprovechar Buenas tardes, qué pena. Buenas tardes, qué pena. En este momento, si alguien va a hablar, yo creo que deberían desconectar todas las personas y la audiencia tienen silenciados los micrófonos. Son ustedes los que tienen abiertos los micrófonos, entonces si de pronto pueden organizar ahorita cuando empecemos, cuando vaya a hablar uno se apague, porque por eso se escucha así. Todo el resto de los micrófonos están apagados. Ok. Bueno, quería decir que esto que dijo el pastor Wilson sobre las vertientes. Creo que en el judaísmo también hay diferentes opiniones. Hay un micrófono prendido donde hay unas ventas al fondo. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Vamos a darle inicio a este diálogo interreligioso para la construcción de ciudad. Los invitamos a todos a que inhabiliten sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que tengamos una muy buena experiencia en esta próxima hora y media. La Personería de Medellín, como agencia del Ministerio Público, está comprometida con la garantía del derecho a la libertad religiosa y, aceptando la sugerencia de algunos concejales del Consejo Municipal, trabajará porque a todas las personas en todos sus entornos les sean respetadas sus creencias sin ningún tipo de discriminación, para lo cual creará una nueva línea de investigación que se encargará de analizar todo lo relacionado con la libertad religiosa y de cultos en la capital antioqueña. Para eso, el Observatorio de Participación Ciudadana de la Personería de Medellín ha organizado este evento
denominado Diálogos Interreligiosos para la Construcción de Ciudad. Además, se trabajará conjuntamente con las mesas de pastorales sociales y apoyará las diferentes iniciativas en este tema. Para iniciar, quiero darle la palabra a nuestro señor personero auxiliar de Medellín, Andrés David Torres, que quiere darles un saludo especial. Señor personero auxiliar, bienvenido. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Torres, soy el personero auxiliar de Medellín. Quiero, en nombre propio, en nombre de la institución y especialmente el nombre del personero de la ciudad de Medellín, el doctor William Jeffer Vivas, darles un saludo muy especial en la instalación de este evento que para la personería es supremamente importante. Es conocido por ustedes muy seguramente que entre todas las garantías ¿Escuchan? Sí, señor personero, continúe. Bueno, es muy conocido por ustedes que entre todas las garantías y libertades que consignan la Constitución Política de Colombia, las libertades religiosas y de credo son supremamente importantes. Y así lo vemos en la Personería Municipal de Medellín. Por lo tanto, y para no extenderme mucho, lo que quiero es darles un saludo muy especial. Quiero estimularlos para que sigamos trabajando en esta línea. El señor personero de Medellín está muy interesado en que esta línea de investigación rinda frutos muy prontamente y que sea esta instalación de este evento el primer paso para ello. Muchas gracias a todos, un saludo muy especial y Dios los bendiga. Muchas gracias. Teníamos las palabras del personero auxiliar Andrés David Torres, personero auxiliar de Medellín. Y para dar inicio entonces a este conversatorio, hemos invitado a varios actores importantes. Y entre esos vamos a saludar a Rabino Jonah Brin, al señor pastor Wilson Gutiérrez y al presbítero Eduardo Yepes Pérez. Y con él estará como moderador en esta hora y media el escritor colombiano Memo Ángel. Señor Memo Ángel, bienvenido y bienvenido a todos nuestros invitados especiales para que usted comande esta hora y media de Dialoguemos y Diálogo Interreligioso para la Construcción de Ciudad. Así que bienvenido, Memo Ángel. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Cada vez que uno dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, es porque quiere que los demás sigan vivos. Y por eso es que mandamos saludes para que el otro siga vivo y por eso buscamos comer juntos para que el otro siga vivo. Antes de continuar, me gustaría que apagaran las cámaras para yo poder ver al pastor, al padre y al rabino, porque se nos vuelve esto una cosa y no logro. Bueno, a ver, este tema no deja de ser muy interesante. Primero, porque las religiones monoteístas son todas urbanas. O sea, todas nacen en una ciudad. El mismo Abraham sale de una ciudad, sale de una Ur. Y esto ha hecho que los 10 mandamientos sean un asunto urbano, completamente urbano, de convivencia con el otro y de respeto a la propia vida mía y la vida del otro. Entonces el judaísmo tiene base Jerusalén, el cristianismo tiene base Roma, en el caso del pastor pues ahora hablaba de la ciudad de Ginebra, donde los principios básicos de la religión, que fueron principios de gobierno, ojo, de gobierno, han hecho que el hombre necesariamente mejore y que dentro de las mejoras que tiene el hombre es su capacidad de volver a empezar.
Hoy en el judaísmo se recuerda el 9 de Av, se recuerda la destrucción del templo de Jerusalén, que se destruye 2 veces. Y cuando algo se destruye, ¿cómo volvemos a empezar? Hay que volver a renovarnos. Y yo creo que esto nos toca mucho con lo que nos está pasando, porque en 5 meses de encierro, el mundo ya nos cambió. Entonces, ¿cómo nos vamos a recuperar? Y en términos religiosos, porque la religión funciona con comunidades, con grupos, pues un solo hombre religioso no tiene validez. A pesar de que se habla de gente que se esconde en cuevas, los anacoretas, esto, pero ahí no hay religión. La religión es, así como se religa la tierra con el cielo, también es mantenerse en proceso de religar al uno con el otro. Nosotros somos seres comunitarios. Entonces yo me gustaría que comenzáramos hablando de si todo termina, ¿cómo volvemos a crear una comunidad? ¿Con base en qué? Yo les había dicho, comenzaría el señor rabino, sigue el señor presbítero y sigue el señor pastor. ¿Cómo hacemos? Y les doy una frase muy interesante de Maimónides que dice, no importa por donde yo me mueva, siempre y cuando los fundamentos míos sean fuertes, salgo del problema en el que entro. Por eso él llamaba a entrar en el misterio. Si usted tiene fundamentos, entre. Entonces, señor rabino, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad. Memo, quería entender mejor la pregunta, por favor. Cuando todo se termine, yo sobre eso quería entender bien a qué te referías. ¿Cómo volvemos a empezar? Si es 9 de Av, ¿cómo volvemos a empezar? Perfecto. Yo creo que esto va a ser volver a empezar en muchos sentidos, más no en todos. Algo que estaba diciendo, creo que el pastor recién, asistió a un funeral y hubo comunión, él dijo. Creo que nosotros estamos haciendo, por lo menos de nuestra parte acá de la judería de Medellín, ¿no? Estamos haciendo comunión a través de las aplicaciones, del internet, de distintas aplicaciones, del teléfono. Creo que estas bases que nos da la religión, como preocuparse por el otro, querer hacer el bien y demás, nos ayuda mucho a poder usar las herramientas, los elementos que tenemos hoy en día para seguir en comunión, seguir produciendo en esta situación, ¿no? A ver, el padre Yepes, ¿qué opina? Muy buenas tardes. A ver, esa pregunta me lleva a mí a un pasado, al inicio del discipulado de la vida cristiana. Los discípulos siguieron al Maestro, a Jesús, y ellos confiaron en él y lo mataron en la cruz. Y los que conocemos el Evangelio, recordamos que ellos volvieron a sus antiguos trabajos, eran pescadores y volvieron a pescar, volvieron al pueblo de Maús, dice, desconsolados, y ellos echaron mano a algo que yo creo que tenemos que echar mano hoy para volver a empezar, y es la anamnesis, la memoria. Lo más bonito que tenemos los seres humanos es que somos históricos, guardamos memoria. Entonces hoy, por ejemplo, frente a estas situaciones de muerte que vivimos, ¿cuántas personas se ven, sienten, viven, vibran con las personas que ya no están, que murieron simplemente porque guardan memoria? Entonces, a mí me parece que el inicio de todo para volver a empezar cuando todo se acabe es la memoria. Porque ya esto es una frase de cajón, pero a nosotros nos han dicho y hemos entendido
que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y si bien nuestra fe, nuestras creencias, judía, cristiana, de cualquier denominación, son memorias, son creencias históricas. Entonces, no empezamos nunca de cero, porque empezamos con la memoria. Pastor. Ante la pregunta, si todo acaba y tuviéramos que volver a comenzar, ¿por dónde comenzaríamos? Yo creo que para que haya historia, tiene que haber hombre. No puede haber historia sin que haya hombre. Pero para que haya hombre, tiene que haber una moral. Lo que diferencia la humanidad de la bestialidad es la moral. Y si se pierde la moral, entonces se pierde el hombre y se acaba la historia. Y ahí es por dónde comenzaríamos. Entonces es volver a construir al hombre desde la moral. Y tú lo dijiste, Memo Ángel, algo muy importante. Las leyes de Dios están dadas para vivir en comunidad, en sociedad. Esto es lo que nos diferencia de toda otra especie, porque el hombre, al tener esa capacidad moral que fue la imagen que Dios puso, entonces puede construir comunidad, puede construir sociedad y puede construir historia. Entonces, si usted me pregunta si tenemos que empezar de nuevo, si esto se acabara y empezáramos de nuevo, es volver a construir la moral en el ser humano, y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra Dios, ahí es donde entra que es la fuente, históricamente hablando, es la fuente más fidedigna de moralidad, las normas y mandamientos de Dios. Bueno, un compañero de la universidad me mandaba un comentario muy interesante. Él es muy metido en los asuntos urbanos. Yo, de hecho, soy profesor pues, de ciudad en la universidad. Y me mandaba un mensaje que me parece muy bonito. Una religión es la fuerza cultural de la construcción de comunidad, de celebración entre todos y construcción moral. Sin esos elementos, una sociedad se reduce a una ciudadanía que cumple normas y se siente vacía. ¿Dónde vamos a llenar al ciudadano? ¿Qué le vamos a dar al ciudadano para que ese ciudadano crezca? Que no sea solamente un cumplidor de leyes, que no sea solamente pase por esta cebra, prohibido parquear, póngase una mascarilla. ¿Qué le vamos a dar desde las religiones? Señor Rabino. Bueno, sí, esto que están diciendo de la importancia que tiene la religión para toda comunidad, para toda ciudad, país, etcétera, pienso que es básico y creo que para responder la pregunta, Memo, qué es lo que la religión le da al particular, a la persona, es darle herramientas para entender cómo vivir su vida de una manera plena, cómo ejercer el mejor ser sí mismo, cómo podría ser mejor ser humano. Y para esto, obviamente, es necesario conectarse con alguien. No un ser humano, como Memo creo que dijiste al principio, en una isla solo, no va a ser una comunidad y no va a llegar a ser su máximo potencial en sí mismo. Entonces creo que lo que la religión intenta es darle los instrumentos y la instrucción para que esta persona llegue a ser lo máximo que él puede ser. Y obviamente eso es solamente en comunidad, solamente cuando ama al otro como se ama a sí mismo, cuando no le va a hacer al otro lo que no le gusta que le hagan, etcétera. Padre. Bueno, en algunas partes, cuando salimos del país, cuando vamos a otros lugares y nos encontramos con otro como de la misma raza, de la misma nacionalidad, a nosotros nos alegra mucho ese encuentro, y tú eres colombiano, y tú eres argentino, y yo también lo soy, y esos encuentros nos llevan a tener siempre una vida comunitaria. A mí me parece que el papel de la religión en la vida de cualquier persona es muy importante, no importando la religión que tenga, porque es que
la religión es inherente a la cultura y la cultura es inherente a la religión. Y esta religión es estar religado a, es lo que me identifica. Y me identifica con un número de personas y con un número incluso de normas. Nosotros entendemos que la fe cristiana no es un libro de moral, sino que es el seguimiento a una persona. En este caso, es la persona para nosotros los cristianos de Jesús de Nazaret. ¿Qué tenemos nosotros que darle al ciudadano desde la fe que profesamos? Desde la fe cristiana. Nosotros le podemos dar muchas cosas al ciudadano, pero desde la fe cristiana lo que tenemos que darle y lo que realmente queremos darle es la persona de Jesús. Porque esta persona de Jesús ya nos compromete en una hermandad universal, y todas las normas morales, todos los compendios de morales, todas las leyes están simplificadas en este hombre que para nosotros es el gozo, la alegría y es a quien le apostamos la vida. Entonces, yo desde mi fe católica no tengo más que darle a un ciudadano de a pie que la persona de Jesús. Bueno, A ver, pastor. Una de las ventajas de ser escritor como tú, Memo Ángel, es que en algún momento alguien va a tener que hacer una referencia a tus escritos y me gustó mucho. Estaba buscándolo y precisamente lo encontré. Usted en algún momento sacó un escrito en su blog de aparte sobre múltiples cosas del cielo y me gustó mucho una parte, la voy a decir para responder la pregunta, ¿qué podemos dar nosotros al ser humano, al individuo? Pero entonces quiero tomar esto, lo que en uno de los apartes dice, a ver, aquí dice, voy a leer esto. Por esto, como metaforiza Arthur Miller en Focus, el hombre se volvió miope y condenado a mirarse la punta de los zapatos, evadiendo a otros. Y este hombre que mira hacia abajo dejó de mirar al cielo. El psicoanálisis lo puso a mirarse al sexo y el capitalismo empresarial al fondo de los bolsillos. Y en esta soledad de cabeza gacha han dejado de caer cosas del cielo. Ya no se ven seres invisibles y los entes volterianos del micromegas son apenas personajes de juegos virtuales. Me gustó mucho eso es tuyo. Eso está en uno de tus blogs. Eso es lo que podemos darle al hombre, que vuelva a mirar al cielo, que vuelva la teología. Si no da teleología, sería vana. Y yo creo que la teología pone a mirar a un futuro, a un horizonte. Te quita la miopía de esta vida. La teología me lleva a mirar al que está al lado, a amar al prójimo, como ya había dicho el rabino. La teología me lleva a mirar al cielo. La teología me lleva a mirar al futuro. Me amplía la mirada. Entonces, ¿qué podemos dar desde la religión? Podemos dar esperanza, podemos dar propósito de vida, podemos dar consuelo de vida, porque si yo miro solamente esta vida tiene tantos vaivenes que es tan inestable, tan caótica, tan confusa, que el individuo terminaría igual que el entorno. Pero si yo lo pongo a mirar al cielo, si lo pongo a mirar a Dios, Jesucristo cuando vino puso a mirar al cielo. Él enseñó un padre y precisamente esa figura de padre me fascina en una sociedad donde ha perdido tanto la paternidad. Entonces eso es lo que la religión puede ofrecer al individuo. Bueno, mientras estamos conversando, si alguno de los participantes de ustedes tres quiere acotar algo a lo que dice el otro, porque veo que dicen cosas muy bonitas. Entonces alguien dice, mire, yo le acoto esto, le pongo esto, pueden hacerlo. A ver, aquí dice Luis Castrillón, que es el profesor del que yo hablo. Hombre, él dice que la tarea de las religiones es mostrarle al ser humano su fragilidad, donde se quiebra. Y es la misma religión la que hace que no se quiebre, pero le tiene que mostrar la fragilidad. Y uno de los problemas que tenemos en las sociedades modernas es que cada vez somos más frágiles.
porque somos crédulos, no somos creyentes. Entonces, a ver, empecemos por el padre, así le damos la vuelta y seguimos por el rabino y terminamos otra vez con el pastor. A ver, padre. A ver, bueno, lo que dice Luis Castrillón sobre la tarea de la religión es mostrarle al ser humano su fragilidad, eso es verdad. Puesto que, pongamos un ejemplo claro, es en nuestra fe nosotros tenemos lo de la confesión de los pecados. Generalmente estamos hablando de los pecados, de qué manera transgredimos los mandamientos, la ley, en el caso del judaísmo la Torá, y de qué manera también volvemos a ella. Entonces, yo quiero creer que es una de las tareas, mostrarle la fragilidad, porque también la otra tarea es mostrarle al ser humano la divinidad, porque si nos quedamos mostrándole la fragilidad, nos convertimos en profetas de la desesperación, de la desesperanza. A mí me parece que esto no es una tarea simplemente de crimen y castigo, sino que también es una tarea de sanación, de sanación. Entonces, sí, no podemos ser en un mundo que ha perdido los horizontes, que ha perdido la moral, que ha perdido los principios, como decía el pastor Wilson, que ha perdido la paternidad o que ha perdido tantos valores, y en un mundo donde yo soy honesto hasta que no me vean, no podemos sencillamente callar, no podemos ser perros mudos desde cualquier religión en la sociedad. Pero mostrándole la fragilidad al ser humano, también tenemos que desvelarle el don de su divinidad, porque fuimos creados desde nuestra fe a la imagen y semejanza del hombre. Yo creo que buscamos fortalecer la debilidad. Memo Ángel decía, para que el hombre no se quiebre, pero fortaleciendo la debilidad buscamos potenciar la humanidad, porque hasta ahora hemos hecho un juego entre humanidad y divinidad donde lo humano es malo y lo divino es lo único bueno. Pues si la humanidad es mala, nos hicieron malos. Entonces, mostrando la divinidad en la humanidad de cada uno de nosotros. A ver, señor rabino. Me gustó mucho el comentario de su amigo, que es muy interesante, que es verdad, que nosotros en la religión, por ejemplo, ¿no? Hoy yo estoy en ayuno y normal estoy en mi lugar donde siempre estoy trabajando ahora últimamente y no sé, por ejemplo, tengo frío, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de que el ayuno es para eso, el ayuno es para hacernos sentir un poquito más débiles y entender y ponernos a reflexionar hasta dónde llegamos, qué es lo que tenemos que hacer y demás, pero es una parte. Me gustó mucho, como decía recién, es solo una parte, es una herramienta más para un final, para una finalidad, que es, queremos que, o sea, nosotros el judaísmo entendemos que la finalidad del hombre es hacer que el hombre llegue a Dios, se parezca, se acerque, disfrute de la dulzura de Dios, como dice el Salmo. Entonces, lo que necesitamos hacer es también mostrarle la fragilidad, mostrarle de que a veces no, la persona no sale del ego. Yo puedo todo, yo hago todo, yo merezco lo que tengo y demás. Entonces, mostrarle un poquito para que salga de sí mismo. Y también como herramienta, mostrarle las fuerzas que tiene. Porque otro tipo de persona, al revés, es la persona que dice, yo no puedo hacer nada. Yo no lo consigo. Yo un ser limitado, voy a llegar a Dios, acercarme a Dios, un ser infinito. Entonces, como herramientas también se utiliza mostrar la fragilidad y también se utiliza mostrarle la fortaleza, mostrarle, porque eso parece una contradicción que hay, ¿no? Entre una persona humilde y una persona con baja autoestima. Entonces, tenemos que mostrarle por un lado la fragilidad y por otro lado la fortaleza, con el fin de que esta persona llegue a Dios, que esa es la finalidad, para que disfrute de la dulzura de Dios, como dice el rey David en los Salmos. Espero haberme hecho entender. Bueno, esto se debe mirar desde varios tópicos. ¿En qué sentido? Primero, es paradójico que en esta sociedad moderna, cuando el hombre se siente más fuerte, que es lo que nosotros denominamos humanismo, donde el hombre dice, todo lo puedo hacer sin Dios,
yo soy el centro de este universo, es precisamente cuando más se está quebrando la sociedad. O sea, los mismos hechos nos muestran cuando el hombre se siente fuerte, independiente de Dios, cuando cree que puede hacer cosas por sí mismo, es precisamente cuando más fácil se quiebra. Todos tenemos en la memoria lo que dijo el creador del Titanic, cuando dice: este barco es tan poderoso que ni el mismo Dios puede hundir. Y en su primer viaje inaugural, un iceberg que estaba a kilómetros donde no iba a estar, se hunde. Entonces, eso es lo que, cuando el hombre es fuerte, es precisamente cuando es débil. Y eso lo dijo el apóstol Pablo precisamente en 2 Corintios, cuando él hablaba de una debilidad en su carne. Entonces Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es una paradoja de la vida. Cuando yo me siento fuerte sin Dios y no necesito de Dios, es cuando más fácil me quiebro. Pero cuando yo reconozco que todo lo visible tiene que depender de lo visible. Me fascina incluso los descubrimientos de la física cuántica. Me fascina todo esto que está pasando con la física cuántica. Cuando dicen que la materia, lo que existe, lo real, es más lo invisible que lo visible. Desde la misma física ya estamos dándonos cuenta que esto visible tiene que estar sostenido por algo invisible. Y ahí es donde está la fragilidad del hombre. Cuando el hombre entiende que no es solo él el centro del universo, sino que hay un Dios que lo creó, que lo hizo, es cuando el hombre empieza a ser fuerte. Y lo segundo, quería decir, hay dos cosas. Aprendí algo que estaba estudiando en estos días sobre dónde comienza mi evangelio. Mi evangelio puede comenzar en Génesis 3 o mi evangelio puede comenzar en Génesis 1. En Génesis 3 es el hombre caído. Si yo parto desde que el hombre es un caído pecador, entonces ya empiezo con una debilidad. Pero si yo empiezo desde Génesis 1, cuando digo que el hombre fue creado a la imagen de Dios, a imagen y semejanza, que cayó, pero hay que recuperar eso. Entonces esa fragilidad se convierte en una fortaleza. No es hundir al hombre en una condenación, es decir, le tienes la imagen de Dios, pero tienes que reconocer que sin él no puedes vivir. Y termino con esto. En la creación hay algo bonito. Cuando Dios crea las plantas, Dios no mete sus manos. Dios dice a la tierra: tierra produce plantas. Si yo saco la planta de lo que lo produjo, la planta se muere. Cuando Dios produce los peces, los seres de las aguas, Dios no mete su mano. Dios le dice a las aguas: produzcan seres vivos. Si yo saco al pez del medio que lo produjo, se muere. Pero cuando Dios hace al hombre, Dios no le dice ni a la tierra ni al agua que lo produzca. Dios dice: hizo al hombre. Eso indica que yo sin él, yo lo necesito, porque él es el que me produjo. A ver, ahí hay una cosa muy interesante que me lleva a pensar, y recordé una frase de Aristóteles con relación a las ciudades. Una ciudad tiene que ser un sitio seguro porque el bien común está por encima del bien particular. Y hay una definición de moral que a mí me gusta mucho, y es: la moral es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor. Entonces la pregunta es, desde las religiones, ¿cómo ser severo con la costumbre? Era la tarea de los profetas, ¿cierto? Si estás haciendo esto, te va a pasar esto, pero sin causar dolor. Porque las costumbres hay que sostenerlas y ser severo en el sostenimiento de la costumbre, pero sí, sin causar dolor. Si me permite, Memo, si me sí, permite. Claro. Interesante la reflexión que decía Wilson. Decía, porque Dios hizo al hombre. Es muy interesante que en el idioma original, no en arameo, en hebreo, en arameo, como está en medio de la Biblia, dice Naasé Adam. Naasé es en plural. Dice, vamos a hacer el hombre. Y esto es una cuestión también de humildad. Lo primero que cuando hizo al hombre, lo primero que hizo es enseñar la humildad, porque definitivamente si no caemos en esa que estábamos hablando recién, caemos en esa del ego. Y en esto mismo Dios viene a enseñarnos humildad y viene a mostrarnos también
que solo no podemos. Entonces, para hacer la creación cúspide, la máxima creación del hombre, ahí necesita nacer el plural, ¿no? Obviamente que hay un solo Dios, nosotros somos todos monoteístas, creemos en un solo Dios, y entonces obviamente que Dios lo está haciendo es para enseñarnos a nosotros eso, esa enseñanza. Y Memo, recién, perdón, la pregunta que dijiste recién del dolor, ya que estoy, perdón, pido permiso para seguir hablando. Como acá en casa no me dejan hablar, entonces. Entonces, así, pienso que hay un cuento, una historia famosa, por lo menos a mí me gusta mucho, por lo menos si me escucharon hablar a mí, la han escuchado. Dice que un hombre viaja lejos de su casa y va a trabajar, y después de unos años vuelve para traer lo que había juntado para su familia, y él dice, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, compro una piedra, un diamante, un brillante, y lo esconde, agarra una maleta, pone un par de camisas o algo y pone el diamante ahí escondido, que no parezca algo muy suntuoso. Él le pareció la mejor forma de conservarlo, de que no se lo roben piratas y demás, o lo que sea, ¿no? En la travesía. Entonces, llega a Puerto, a su ciudad, y le cuentan, cuando baja del barco, los marineros le dicen, mira, todavía no encontramos la maleta tuya, pero te la vamos a llevar, tranquilo que te la vamos a llevar, tiene que estar en algún lado, seguramente en la bodega. Este hombre llega a su casa, están todos festejando, menos él, porque él entiende de que no está su maleta, hasta que él le explica a la gente de la familia lo que está pasando, y de repente, cuando todos están un poco tristes, así pensando qué iban a hacer, cómo iban a seguir su futuro, ven un marinero que viene de lejos cargando una maleta. Y todos se alegran, dicen, uy, encontraron la maleta, ya está, ahí está el diamante, ahí nos salvamos. Y esta persona se lo mira bien al marinero y se pone triste. Y dice, esa no es mi maleta. ¿Pero cómo lo ves? Está muy lejos. Bueno, mira, el marinero viene doblado por el peso. Viene doblado por el peso de la maleta. Entonces yo nada más puse unas camisas para poner el diamante. Si esa maleta es tan pesada, esa no es mi maleta. Eso es una parábola para entender un poquito lo que piensa Dios de nosotros y de nuestra religión. Si para nosotros es un peso, si para nosotros es un sufrimiento, vamos a decir que yo ahora estoy en ayuno, ¿no? No es que estoy pensando en una pizza grande de mozzarella, nada por el estilo, pero vamos a poner otra vez este ejemplo. Si en este momento que yo estoy en ayuno estoy sufriendo, yo estoy haciendo algo mal, no estoy haciendo bien mi ayuno. Si yo en este momento tengo una necesidad, tengo ganas de comer y tengo ganas de tomar, y estas ganas me provocan a mí una reflexión sin el sufrimiento, entonces es correcto. Entonces, para responder más sintetizado, yo creo que si lo tomamos la religión como algo que hace sufrir, entonces algo estamos haciendo mal. Esa no es la maleta, ese no es el trabajo de Dios. Eso es a mi entender. A ver, padre. Bueno, yo quiero partir de que vivir ya es sufrir. La vida del ser humano es una vida acontecida de dolores, de sufrimientos. El sufrimiento, siempre he pensado, no salva. El sufrimiento no salva. Sufrir no salva. Pero el sufrimiento puede redimir. De hecho, redime. Nosotros, desde el catolicismo, fuimos salvados a partir del sufrimiento de Jesús. La severidad no realmente tiene que causar dolor, pero la severidad hace que el ser humano de alguna manera pase por momentos de tristeza. Yo siempre he creído que no se puede ser severo sin causar dolor, porque mira, desde lo más elemental, una palabra, así sea una palabra de corrección fraterna, en quien no la entiende va a callar. Pero a mí me parece que la severidad no realmente tiene que ser como conectada con el dolor. La severidad tiene que ir conectada con la asertividad. Nosotros hablamos mucho de la misericordia, de la caridad cristiana, y hay una pequeña frase que dice que una gotica de miel atrapa más abejas que un frasco de vinagre. Entonces, la severidad es la verdad. Y la verdad, de alguna manera, siempre en nosotros, aunque cause alegría, siempre causa un sufrimiento, como
como la palabra de Dios es amarga al paladar, pero es dulce, dulce en el interior, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hablamos del bien común, del bien particular, de la moral, tenemos que entender que aquel hermano que se equivoca, aquel que yerra, aquel que está no por el camino de Dios o por el camino del bien o por el camino de la Torá, hay que ponerlo en sus pasos, hay que ponerlo con mucha misericordia, pero la verdad ya es severa, la verdad ya es severa. Y la verdad a todos en algún momento nos causa dolor. A ver, pastor. Bueno, yo tuve la oportunidad de criar 4 hijos. Me rindió. Algunos dicen que si no tenía televisión, yo dije que aprovechaba los comerciales. Y es muy interesante que con los 4 hijos, no todos con ellos se hizo el mismo método de severidad. Mi amor hacia ellos es el mismo amor, pero la severidad y el dolor para ellos no fue igual para todos, pero no dependía de mí, dependía era de ellos, y de hecho ellos mismos lo sabían cuando yo tenía que reprenderlos, cuando tenía que hacer algún castigo, y yo los hacía ellos conscientes de por qué estaba haciendo ese acto. Nunca yo hacía algo sin explicarles. Yo les decía, ¿qué hiciste? Dime dónde fue tu falta, dime dónde fue tu error. Y entonces me decían, fue esto y esto. ¿Tú crees que mereces un castigo? Y ellos llegaban a la conclusión, sí, porque hice esto. Después del rato, cogía y los abrazaba y les decía, hijo, los amo, pero si yo tengo que aplicar estas normas es porque si yo no te las aplico en casa, el mundo te las aplicará diferente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si nosotros siendo padres malos, que eso es lo que dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si vosotros siendo padres malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, Dios es el Dios bueno. Entonces, las normas de Dios no son severas para atormentar la vida del hombre. Por el contrario, precisamente las normas de Dios son para que el hombre no sea atormentado por otras cosas. Y esa medida del dolor, entonces viene en la medida en que yo soy reacio y me resisto a lo que él dice. Eso es un aspecto del dolor, pero viene lo otro. El ser humano, el dolor, como decía el presbítero Eduardo, el dolor es inherente a la raza humana. No podemos, en este mundo, no podemos asustarnos con el dolor. El dolor es el mejor maestro. Yo puedo ver históricamente qué ha producido el dolor en el hombre, como también qué ha desfigurado el placer y la sola sensualidad en el hombre. El dolor nos limpia los ojos para ver la vida, volviendo a lo que habías dicho ahora antes, para ver la vida desde una humildad, desde una fragilidad, desde una dependencia. Entonces, cuando el dolor me hace ver hacia el cielo, ya el dolor no se vuelve dolor. Entonces, son las dos connotaciones de la severidad y el dolor. Uno, ¿por qué unos sufren más que otros? A mí me dicen, ¿por qué un Dios tan bueno permite que niños se mueran de hambre en el África? Y yo les digo, ¿por qué en el África prefieren adorar una vaca en vez de comérsela? O sea, entonces el problema no es Dios. El problema es el hombre que se ha alejado de lo que Dios decidió. Entonces, muchas veces el dolor que nosotros vemos que es dolor fue un dolor porque yo no quise obedecer. Pero el dolor en última instancia trae beneficio, trae bendición, porque es un muy buen maestro. Perdón, voy a intrometerme de nuevo. Voy a hacer una aclaración. Parte de ser judío y de estar condicionado, ¿no?, a aprender a ser rabino, es estudiar el Talmud. El Talmud se trata de una discusión, vamos a decir, de ideas, no una pelea, ¿sí? No, entonces voy a exponer mi posición y tal vez no va a ser exactamente igual, pero quiero decir que esto me enriquece, porque si yo lo escucho a usted, el señor Wilson, o el pastor, o el presbítero, voy a crecer, voy a aprender algo nuevo, y creo que eso va a enriquecer el diálogo. Entonces también los invito a discutirme, sí, así seguro que voy a aprender mucho de ustedes. Entonces, una cosa que quiero decir es que
sabe, tenemos gente muriendo de hambre acá también en Colombia y en Argentina y no adoran las vacas, digamos, es difícil para mí creer que no sé, como que toda la culpa o toda la cosa, nosotros sí entendemos un Dios misericordioso, un Dios que solo da y que nosotros nos merecemos las cosas, pero tenemos que entender también que a veces hay preguntas. Por ejemplo, yo como judío tengo la pregunta que todos me hacen y el holocausto, hermano. Entonces, ¿existe Dios? ¿Dónde estaba Dios, no? Entonces, yo no me pongo en esa posición de abogado de Dios. No creo, Moisés no lo hizo. Nadie se puso a defender a Dios, por lo menos en el judaísmo, ningún profeta, a decir, mira, hay hambre por este motivo, porque realmente como humanos limitados, seguro que hay un motivo, pero como humanos limitados no lo entendemos. Y Dios quiere a veces, Dios nos creó con estas limitaciones para que lo sirvamos con nuestras limitaciones. Entonces tenemos que entender que hay preguntas y la pregunta no es mala, la pregunta es muy buena, como la discusión, es algo muy bueno porque si tenemos una buena pregunta ya tenemos una parte de una respuesta, ¿no? Entonces, por ese lado, es verdad, usted para mí tiene razón lo que dice que a veces la gente ocupa estas excusas, estas cosas para decir, bueno, yo no creo en Dios, porque ¿dónde está Dios cuando hay un chico muriendo de hambre? Eso es cierto, para mí es una excusa, porque también creo que también la pregunta que se le puede hacer, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde estamos nosotros que sí tenemos la posibilidad de ayudar? ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para ayudar? Entonces, para mí tampoco existe la humanidad. Entonces, pienso que yo personalmente no le respondo a Dios. También quería decir que de verdad yo estoy muy agradecido por esto. Y lo digo con toda la humildad. Les agradezco por exponer así lo que cada uno piensa, porque pienso que crecemos todos y los invito a hacerlo. Y la gente que está preguntando en el chat, creo que está haciendo buenas preguntas y los invito a seguir en este diálogo, que este diálogo es lo que al final es lo que construye la sociedad. A ver, ya hay algo muy interesante en lo que acaba de decir el rabino. A ver, ¿por qué le estamos pidiendo a Dios siempre y no a la humanidad? Yo creo que a Dios hay que agradecerle, pero el trabajo lo somos nosotros. A ver, entonces, ¿cómo lo ve cada uno? Porque es que el trabajo es hombre con hombre. Porque si Dios me ayuda a mí y no le ayuda al otro, Dios sería injusto, creo yo. Pero entre nosotros sí nos podemos ayudar. A ver, ¿cómo vemos la ayuda para el otro? Darle o colaborarle, que son dos cosas muy distintas. ¿Quién empieza? A ver, padre, usted Si que quiere está empiezo riendo. yo. A ver, hágale. A ver, en estos días precisamente yo le decía a la gente, acá en el templo, vía estos medios, les decía, hey, por favor, no le pidamos a Dios que nos quite la pandemia, porque Dios no es un Dios antipandemia, y no le pidamos a Dios que nos quite el hambre. Yo, ahorita cuando el pastor Wilson hablaba del África, yo tuve el gozo de vivir en África 6 años allá con un hermano que posiblemente Memo, que conoce tanta gente, lo conoció, mi gran hermano Carlos Alberto Calderón. Sí, claro. Tuve la oportunidad de compartir con él los últimos días y la gente se muere de hambre porque es gente, no porque adore a la vaca, a Mamón, a Jesucristo. La gente se muere de hambre porque es gente, porque todavía en un mundo con tantos recursos hay muchas injusticias. Le decía a la gente, no le pedimos a Dios que quite la pandemia porque Dios no tiene las penúltimas palabras. Dios tiene la última palabra, no la penúltima. La última palabra de Jesús, de Dios, fue que sacó a Jesús del sepulcro, lo sacó, ¿cierto? No, nunca lo bajó de la cruz, ¿cierto? Entonces a mí me parece que el mundo lo construimos también nosotros. Darle a la gente, Memo, es ofrendarle, es ofrecerle. En la vida cristiana nosotros tenemos las obras de misericordia y en Mateo 25
31 al 46 es muy claro. Dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre de comer y tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, desnudo, enfermo, en la cárcel y te asistimos? Entonces él dice, siempre que lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿cierto? Entonces yo siempre he concluido a partir de ese texto que las obras de misericordia no son hechas al hermano, sino que son hechas al mismo Dios. Entonces, una cosa es darle, y dar puede caer en un paternalismo. En África muchas veces de la ONU o de la iglesia nos llevan camiones de comidas y yo los guardaba y les decía, bueno, entonces vamos a ver qué vamos a hacer con esta comida. Cuando hay hambre hay que sacar, porque el estómago de los pobres no tiene religión ni da espera. Pero una cosa es dar, y dar nunca ha dignificado a la persona humana. Dar es lo que ha empobrecido a nuestros países africanos y latinoamericanos. Dar. Y colaborar ya significa unir las manos. Entonces, el pastor Wilson es testigo, muchos de nosotros en nuestras parroquias, que generalmente la gente toca para pedir y pedir y pedir. Muchas veces hay que dar, pero nos hemos convertido, estamos convirtiendo a nuestros países en países mendigos, con tantas organizaciones no gubernamentales, con tantos programas de todas las iglesias y del mundo de la política, donde se llenan los bolsillos, pero nunca se capacita, nunca se capacita. Ahorita cuando preguntabas del papel de las religiones, el papel de las religiones también es capacitar. En la teología latinoamericana se decía que tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, y eso ya está mandado a recoger. Nosotros lo que tenemos es que empoderar a la gente para devolverle la voz al que la ha perdido. Entonces a mí me parece que hay que buscar es la colaboración, que es un trabajo mancomunado, volver a las mingas, volver al trabajo comunitario. Nuestros barrios en Medellín se hicieron y se siguen haciendo a partir de un trabajo comunitario, como es la fe, que empezábamos con ese tema. Bueno, sí, pastor. Yo diría, si de la Biblia, de los 66 libros que tiene la Biblia, de los 1183 capítulos, de los 31.163 versículos, si me dijesen, pastor, sáqueme de todo eso la esencia del mensaje, la esencia de esto, yo tomaría las palabras de Jesús. Y eso está en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, cuando él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ahí está la esencia de todo. Hay una mirada vertical hacia arriba, donde yo tengo que depender de Dios, y esto ya lo hablamos, pero hay una mirada introspectiva hacia mí. Yo debo tener una identidad y una posición para mí mismo. Pero una vez que yo tenga esa mirada hacia arriba y esa introspección para mí, el amor a mí mismo, entonces debo amar a mi prójimo. Y ese prójimo no es el prójimo bueno que me gusta, es el prójimo, todo el que está alrededor mío. Entonces, yo no puedo pretender ser colaborador y ser dador a esta sociedad de entorno si primero yo no soy una persona que tengo amor para dar. Eso es lo que yo siempre he dicho, el amor construido en sus tres direcciones. Un amor vertical hacia arriba representa mi fe en Dios, un amor interno hacia mí, que es la introspección, y un amor horizontal, que es la construcción de sociedad. El problema es que tenemos individuos que no se aman a sí mismos, individuos que no dan un peso por sus vidas. Ese individuo que no se ama a sí mismo va a ser incapaz de amar al prójimo. Pero ¿por qué el individuo no se ama a sí mismo? Porque no ha oído a Dios, que fue el que lo creó. Entonces, la construcción de esa comunidad, de esa colaboración, se da cuando yo me muevo en esos tres amores. Esa misma parte la dijo Jesús en Mateo 7:12, cuando dice, lo que queréis que los otros hagan contigo, hacedlo con ellos también. Si con esa sola norma viviéramos,
nosotros podríamos construir sociedad. Construyo mi entidad, mi posición, una relación con Dios y empiezo a construir y a colaborar con mi entorno. Señor Rabino. Perdón. Bueno, no, quería decir, hay una dualidad, ¿no? Entre colaborar o sea, dar y ayudar. Y por un lado, en la Biblia dice al principio, bien en el Génesis también, casi al lado de donde habíamos nombrado antes, dice, Besuata peja tu lejem, con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿no? Entonces, esto nos indica que el ser humano está diseñado de una manera que naturalmente le hace bien trabajar, necesita trabajar. Si nosotros simplemente le vamos a dar, ese es un poco lo que dijo mi compañero, perdón, no me recuerdo, Eduardo. Le estamos sacando esa posibilidad de ser humano y prácticamente lo estamos convirtiendo en alguna especie de relación parasitaria. Y eso no es bueno, no es bueno. Ahora también, obviamente, tenemos que entender que hay personas que sí necesitan, con alguna discapacidad, con alguna cosa, sí necesitan de la ayuda y no vamos a recibir nada a cambio y también hay que ayudar, por supuesto. Pero la mejor ayuda, nosotros creemos que la mejor ayuda no es darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Darle a la persona las herramientas psicológicas y también físicas en este mundo para que pueda trabajar, para que pueda valerse por sí mismo. La mejor caridad es darle un trabajo a la persona, darle una forma de que se valga por sí misma. Y quería decir también que hay una frase hasídica, una de las vertientes del judaísmo que es el hasidismo, que dice que tu espiritualidad se tiene que basar en el material, en lo mundano de tu compañero. Quiere decir que yo puedo ser una persona muy espiritual y yo creo mucho, por ejemplo, vuelvo al ayuno de hoy, tal vez porque tengo hambre, creo mucho en mi ayuno de hoy, que es un día triste, pero si yo voy a estar acá con la cara larga y amargado y repartiendo a todo el mundo mi tristeza, entonces ahí voy a estar pecando también. Porque por un lado, mi espiritualidad me dice que tengo que estar hoy un poquito más triste, pero por otro lado, mi compañero no tiene por qué recibir eso. Entonces, a veces viene una persona y nos dice, hey, me quedé sin trabajo. Y entonces nosotros ahí nos volvemos santos, nos volvemos ángeles y le decimos, confía en Dios. Eso realmente es una forma de decir, mira, yo no voy a hacer nada, que otro te ayude. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es confiar nosotros en Dios y buscarle trabajo y ayudarlo a que trabaje esa persona. Bueno, les voy a hacer una pregunta que, como dicen los españoles, es de esas de mala leche. Supongamos que Dios se aparece y dice, por favor, no sigan hablando de mí. ¿Las religiones qué harían en ese caso? ¿Quién quiere responder? Bueno, yo la diría muy simple. Si es el jefe el que lo manda y nos aseguramos que es el jefe, hay que hacerle caso al jefe. O sea, el jefe dice cuándo hablar, cuándo callar. El jefe dice cuándo ir, cuándo no ir. Entonces, cuando hay una obediencia absoluta al Señor de los cielos, en la Biblia se ven esas órdenes paradójicas de Dios. O sea, esto no es una pregunta solo de mala leche. Es que hay momentos donde cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, estaba yendo en contra de todo lo que podía Abraham en su mentalidad humana enfrentar. Sin embargo, lo lindo de la obediencia de Abraham es, no entiendo, va contra mis sentimientos, va contra mi lógica, va contra mi estructura doctrinal, pero lo lindo de Abraham es que él obedeció. Entonces yo, Memo Ángel, yo te diría, si sabemos que es el jefe, al jefe se le hace caso, si dice hable, hable, calle, calle, entonces callaríamos. Es mi respuesta. A ver, pues, Memo, usted siempre tan sarcástico, pues usted ya no cambió, ya no cambió. El tema es nuestras religiones en la construcción de la ciudad o de ciudades. Yo siempre he creído que todo ser humano tiene 5 necesidades fundantes.
lo cognitivo, lo afectivo, lo sexual, lo comunitario y lo espiritual. Eso es lo que hace que un ser humano, crezca y llegue a cierta madurez. Yo le tengo una muy mala noticia a Memo Ángel, porque aunque nuestra fe cristiana católica es monoteísta, o nuestra fe está basada en Dios, incluso nuestros hermanos mayores en la Torá encuentran, si usted mira qué es la religión, es antropocéntrica, Igual al ser humano no hay que hablarle solamente de Dios, al ser humano hay que hablarle del ser humano. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en nosotros, está la esencia. Es como la señora esa que se le perdió un billete de 50.000 y entonces entró al templo de acá de San Antonio de Prada a buscarlo. Y yo le pregunté, señora, ¿por qué busca ese billete acá en el templo? Y me dijo, es que se me perdió. Y yo, ¿pero dónde se le perdió? Aquí. No, allá afuera. ¿Y por qué lo busca aquí? Es que aquí hay luz. Ella igual tiene validez en buscar donde haya luz. El billete posiblemente, si no encuentra ese, encuentra otro. Pero la fe cristiana y todas las religiones deben tener como centro al hombre, porque ¿qué nos ganamos nosotros? Y el rabino decía, yo no me voy a poner a defender a Dios, que se defienda a él, ¿cierto? ¿Qué nos ganamos nosotros con defender a Dios, con hablar de Dios, cuando la grandeza de Dios o la divinidad de Dios o el querer de Dios es que el hombre crezca, ¿cierto? Entonces, posiblemente eso es que Memo está jugando de profeta. ¿Para qué? Para que nosotros reconstruyamos la divinidad del ser humano, la antropología del verdadero hombre. Bueno, no sé qué pasó con Memo, si no lo estoy viendo, pero bueno. Voy a hacer de cuenta que me dio la palabra y voy a hablar. Creo que lo que estaba diciendo recién es muy, muy importante, muy interesante. Y voy a complementarlo con algo. Memo dijo, ¿qué pasa si viene ahora Dios y dice, no hablen más de mí? Para empezar, nos quedamos sin trabajo, así que les paso el currículum, les paso la hoja de vida. Y después les digo, no, si ya lo vieron a Dios diciendo, no hablen más de mí, yo imagino la única situación posible es porque el ser humano llegó a una condición de que ve a Dios. Entonces nuestro trabajo ya estaría realizado. El ser humano ya llegó a ver a Dios. Eso creo que es el trabajo de la religión, ¿no? Es entrenar nuestra mente, por decirlo, nuestros ojos para entender, pero entrenar nuestra mente a ver a Dios en cada cosa. Yo también tengo 4 hijos y cuando entro en la habitación y los veo durmiendo o los veo jugando, ahí yo creo que veo a Dios. Entonces, en ese momento que Dios dice, se presenta delante de todos y todos, como dijo el pastor, estamos claros que es Dios, ¿no? Para empezar, es importante. En ese momento ya no vamos a necesitar hablar de Dios, porque con esa claridad seguro que vamos a hacer todo lo que la religión nos pide. Bueno, no sé, Leonor, ¿será que Memo Ángel sí está por ahí? Parece que se desconectó. No sé, espérate, ya lo voy a localizar. Sigan ustedes. Yo voy a aprovechar para llenar el terreno. Voy a hacer una pregunta que hizo acá el público. Hablaba sobre, y lo que dijo recién el presbítero, ¿qué pasa con defender a Dios, ¿no? Ese tema de la Guerra Santa. Pero creo que ahí lo estoy viendo a Memo. Me parece interesante esa pregunta. Hola, perdón que se fue el internet y todo esto ustedes, pero ya uno se mantiene tranquilo cuando sube, cae, bueno. Entonces estaba hablando el rabino algo que le oí sobre... La Guerra Santa. Se habían planteado el asunto de la Guerra Santa. Sí. La Guerra Santa tiene 2 acepciones. Una es la lucha que yo emprendo contra mis propios errores. Y es una lucha permanente. Y eso es una guerra santa, porque es la guerra que me mejora. Y la otra ya es estas guerras que nosotros vemos terribles
y que de pronto me va a servir para, ya que estábamos ahora hablando de, bueno, ¿qué harían las religiones si Dios dice no hablen más de mí? ¿Cuál es el sustrato moral que les queda? ¿De qué hablaríamos? Y creo que de pronto no profundizamos bien ahí de qué hablaríamos, cómo construiríamos si Dios no nos permite hablar a través de Él. Pues ya no es lo que Dios quiera, ya no. ¿Qué queda de las religiones? No sé quién quiera Pero, responder. Memo Ángel, pues me gustó mucho lo que dijo el rabino. Si Dios dice, ya no hay que hablar más de mí, es porque ya Él apareció en persona. Y si ya Él apareció en persona, ya se acabó la función de nosotros, porque la función de la religión era llevarnos a que la gente viera al que todavía no se veía. Si ya Él aparece, entonces ya nosotros somos secundarios, ya nosotros quedaríamos relegados. Entonces, la esencia de la religión es que precisamente Dios dice, mientras me ven, ustedes sean los que hablen de mí. Pero si ya llega Dios y dice, ya no hable más de mí, es porque ya Él está en persona. Entonces, el extracto de la religión es la persona misma de Dios. Entonces ya no habría que hablar más de Él. Es lo que yo puedo decir. A ver, frente a eso, me acuerdo de un filósofo alemán que se llama Feuerbach, y Feuerbach decía, ¿por qué somos capaces de hacer reales palabras como la guerra, el odio, el hambre, la enfermedad, y no somos capaces de hacer reales palabras como alegría, amor, paz, tranquilidad? Y esto lo traigo a colación porque de pronto dentro de los discursos religiosos se habla más de lo que causa dolor que de lo que causa alegría. ¿Ahí qué habría que hacer? Porque estamos viviendo en una ciudad donde el dolor es permanente. Las noticias que me pasan son de dolor. Las novelas que se leen tienen más dolor que vida digna. Entonces, ¿cuál sería el papel de las religiones ahí? Si sacamos el dolor por fuera y enseñamos a vivir con una enorme dignidad para que sean posibles palabras como la paz, la ayuda, la solidaridad, la hermandad. Memo Ángel, bueno, yo voy a tomar la palabra aquí en este sentido. Primero, como les decía ahora antes de comenzar este diálogo, a pesar de que hay un movimiento, hay demasiadas vertientes. Hablo yo como pastor. Yo desde la religión evangélica protestante he escuchado pastores cuyo mensaje es el dolor y la angustia, es el miedo a un infierno, como también he escuchado la antítesis, pastores que son la esperanza y el aliento, y es la esperanza en un cielo. Yo creo que mi mensaje se construye en esto. O eres una persona pecadora que vas para el infierno, o eres una imagen creado a la imagen de Dios y que se te promete un cielo si estás bajo los principios, bajo los parámetros que Dios estableció. Entonces, eso de un mensaje de paz o de dolor, más que ser la religión, ya depende de los voceros de esa religión. Yo soy el que decido cómo voy a construir mi mensaje. Y estoy totalmente de acuerdo. En este tiempo es donde se necesita un mensaje constructivo, un mensaje de esperanza, no anexar el dolor, sino para eso está Dios. Dios es la esperanza para el desesperanzado. Dios es el consuelo para el que no tiene ese consuelo. Entonces ya depende de los voceros, no depende de la religión ni de Dios, sino de los voceros cómo van a comunicar el mensaje que Dios quiere que se comunique. De hecho, la palabra evangelium significa buenas nuevas. En palabras castizas sería el noticiononón.
la mejor de las noticias, la mejor noticia que pueda escuchar el ser humano. Debiéramos ser comunicadores de la buena noticia. A ver, señor Rabino. No, estoy de acuerdo. Una vez un profesor amigo, una vez no, varias veces, es la frase de él, dice, a veces yo trabajo en un colegio y nos dan instrucciones, ¿no? A veces el profesor dice, es verdad, tenemos que hacer caso a todo lo que dicen las instrucciones y todo es correcto, nos están dando buenos consejos, pero realmente el que está enfrente al aula, una vez que cerramos la puerta, somos nosotros y tenemos que enseñar lo mejor posible de la manera que podemos. Creo que es esto, creo que cada pastor, cada rabino, cada líder espiritual va a enfocar la religión, depende cómo él la ve, ¿sí? Y esto es lo bueno, lo genial, es que hay muchas diferencias. En este caso, personalmente, yo entiendo que la religión judía intenta siempre ver el lado positivo. Siempre hay que tratar de enseñarlo desde el lado positivo, desde el lado de la paz, desde el lado del amor. Nosotros sí, creemos en el cielo y el infierno, creemos en el castigo, creemos en la recompensa, pero creemos que vivir de acuerdo a ciertas normas nos trae una consecuencia que es esa recompensa. Entonces, creo que la sociedad hoy en día debería ver esto, debería ver la religión, como lo dije al principio, como una herramienta para poder ver ese amor, esa paz y esa unidad. A ver, padre. Bueno, yo quiero hacer énfasis en tres cosas particularmente, y es que hay una queja a nivel mundial, es que dice que la religión nos condena para luego salvarnos. El hombre solo sabe pecar, yo soy un pecador y solamente si pertenezco a X, Y, a esta iglesia católica o esta otra iglesia o a este otro lugar, solamente allí encuentro la salvación. Y entonces entramos a formar parte de una iglesia donde sí, tenemos y todos los lugares tienen mandatos, mandamientos, reglas, y es muy importante. Pero yo creo que hoy nosotros estamos llamados a ver el hombre en su conjunto, a saber que el hombre anda en búsqueda y ha andado en búsqueda de sentido. Nosotros como Unamuno seguimos siendo los eternos atormentados, ¿cierto? Los eternos atormentados. Entonces, yo me pongo a mirar estos avances de la tecnología y a mí me produce escozor que en este mundo tan tecnológico, con tantas formas de comunicar, es cuando el ser humano está más solo. Ha habido de escucha, ha habido de quien lo escuche. Yo quisiera, y de lo bonito del coronavirus, es que ya no tenemos casi discursos, ya no tenemos casi predicaciones, ya no tenemos casi homilías, y nos hemos escuchado, nos hemos ubicado en la escucha atenta del ser humano en su situación, en su guerra interna, en su hambre, en su enfermedad, en su soledad. Y a partir de allí hemos producido, y yo creo que venimos produciendo alegría. Miren, como la alegría que le da a alguien cuando tú lo escuchas y después lo abrazas y le das palabras posiblemente severas, pero también palabras que le marcan el horizonte. Ese es uno de los papeles fundantes de nuestra fe, ayudar a producir paz interior, a producir alegría, a producir esperanza, porque una fe, cualquiera que sea, que no produzca esperanza, entonces no es una fe, no es una fe, no es fortaleza, se convierte simplemente en una desdicha para el ser humano. Bueno, ya que vamos como terminando para las preguntas, les voy a hacer una pregunta. Si a cada uno de ustedes le dijeran, haga una ciudad, o al menos un barrio, haga un barrio, de acuerdo a lo que usted cree, ¿cómo serían esos barrios? A ver quién comienza. A ver, pastor
usted que los protestantes de los Estados Unidos hicieron ciudades enteras, ojo. Sí, bueno, vuelvo y tomo lo que dije de pronto al inicio, no sé si estábamos al aire o fue después, que lo que causó la reforma protestante. O sea, la sociedad está construida de individuos, pero la construcción de un individuo está en la moralidad que él tenga. Entonces, hoy, si fuésemos a construir, suponiendo que fuésemos a comenzar desde cero y estuviésemos totalmente aislados, muchos pensarían en infraestructura física. Muchos dirían, bueno, necesitamos infraestructura física. Otros pensarían de pronto en los recursos que hay en la tierra para canalizarlos y todo. Y todas estas cosas son importantes. Pero yo creo que hay ya ejemplos en la historia. La misma Constitución de los Estados Unidos, los colonos que llegaron, una de las primeras cosas que ellos establecieron para crear comunidad fueron los principios y los mandatos de Dios. Porque vuelvo y retomo lo que digo, si no hay un hombre con moral, entonces es una sociedad animalizada, una sociedad bestializada que por más recursos que haya, los destruirían en un momento, destruirían el ecosistema, destruirían las facilidades que habrían. Entonces yo empezaría por construir al hombre. Si me dieran 10, 15, 20 personas para levantar una ciudad, lo primero que sería construir al hombre. Los principios que nos van a regir, las normas que nos van a regir. Y como dijimos antes, solo la palabra de Dios es la única fuente moral constructora de individuos. Yo empezaría por construir al hombre antes que la infraestructura física, porque la evidencia nos está mostrando, tenemos riqueza, tenemos mucha infraestructura, pero la estamos destruyendo cuando no hay un hombre con moral. Entonces yo empezaría construyendo la moralidad del ser humano. A ver, padre, ¿usted qué opina? ¿Usted cómo construiría esa ciudad? Ve, hombre. O un barrio, pues. Hay una pequeña historia que junto a una fuente había un anciano y pasó por aquella fuente un señor y le preguntó, oiga, hombre, ¿cómo es este lugar acá? Es que yo quiero comprar una casita por acá. Y el anciano le preguntó, ¿y cómo es por donde usted vive? A donde yo vivo la gente es mala, se pelea, tira vicio, drogas, alcohol y es chismosa. Y el anciano le dijo, por aquí es igual y peor. Y después pasó otro y le preguntó, ¿cómo es esto por aquí? Es que quiero comprar una casita por acá. ¿Cómo es por donde usted vive? Ah, donde yo vivo la gente es buena, hay problemas, pero la gente es solidaria, es querida, la gente se ayuda, es fraterna, ayudan a los enfermos, es muy linda la gente. Y el anciano le dijo, y por aquí es igual y mejor. Y entonces otro que lo escuchó le dijo, oiga, bueno, pero usted, ¿por qué da dos respuestas diferentes? No, es que los lugares son de acuerdo a cómo uno es, ¿cierto? Entonces, yo realmente no me metería en eso de construir un barrio menos. Yo construiría un barrio como lo tenemos. Con eso sí, le pondría el principio de fe. Y desde mi fe, no solamente católica, yo pondría el principio de fe plural, pero en comunión. Es muy importante la palabra comunión, porque nada destruye más que no estar en comunión. Y estar en comunión no significa estar uniformados, no, es tener la capacidad incluso de disentir. Yo detesto cuando uno no puede disentir y estar en paz, o cuando disentir ya es un problema. Entonces, un principio de fe plural, pero en comunión. Y una cosa que yo no le quitaría a eso es el principio de la fraternidad, porque es que la fraternidad ya significa compartir el corazón. Entonces, yo no le pondría muchas cosas, porque los principios morales nacen y crecen y se reproducen en esas dos cosas para mí, en la comunión y en la fraternidad. A ver, señor Rabino. Estoy de acuerdo con lo que dijeron. Creo que es muy importante. Yo le voy a decir el ejemplo básico que puedo utilizar para explicar cómo sería un barrio o una ciudad de acuerdo al judaísmo. Es un poco, no en todo, ¿no? No estoy de acuerdo en todo, pero un poco el Estado de Israel. Hoy tenés un Estado que
se fundó por judíos, para judíos teóricamente, y gracias a Dios tenés viviendo en ese estado católicos, cristianos, musulmanes, bahá'í, lo que sea, ¿sí? No es una teocracia, no es un estado donde se dice o mi Dios o la muerte, ¿sí? Creo que eso para empezar sería en mi ciudad ideal sería una democracia, porque vemos que otra forma de gobierno, aunque la democracia no es perfecta ni mucho menos, pero otras formas de gobierno nunca funcionaron. Son bastante peores en realidad. Por otro lado, creo que sí, pasarle mucho hincapié, mucho énfasis en lo que es la justicia, la policía, como dijeron mis colegas, ¿no? Si no construimos al ser humano, podemos construir el barrio que sea. Pero, por ejemplo, en Argentina se dio el caso de que construyeron casas para personas que no trabajaban y demás, y vivían en la calle, y agarraron los parqués, el piso desde parqué, no sé si acá se sabe lo que es parqué, es madera, ¿sí? El piso de madera lo usaron para hacer el asado. Entonces, vos podés darle lo que sea a un ser humano, podés darle el mejor barrio del mundo, pero si no lo construís como persona primero, entonces es un problema. Entonces, también mucho énfasis en lo que son los colegios, las escuelas y los centros culturales, ¿no? Bueno, entonces para dar las preguntas, me ocurrió otra también de esas de... Mala leche, mala leche. Digamos, si las leyes del Estado están por debajo de las leyes religiosas, ¿usted qué haría? ¿Qué le diría a su gente? ¿Cumpla cuáles leyes? ¿Quién empieza? Ya usted habló, pastor. Eduardo, hágale. No, hombre, ve. Yo realmente creo que nosotros no podemos, la ley desaparece cuando ya crecemos. No podemos comportarnos siempre como niños. Es decir, a mí no me tienen que estar vigilando para que yo no me pase el semáforo en rojo. Cuando era como niño me trataban como niño. Ahora que estoy como adulto, pues que me traten como lo que soy como adulto. Entonces aquí no son tanto las leyes religiosas. Ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Es decir, el amor nos hace libres, el amor nos hace libres. Entonces, para mí la ley es un pedagogo, y eso mismo lo dice San Pablo, es la pedagogía de la ley, pero no es la ley lo que nos mueve es el amor. Yo diría, con respecto a eso, hay tres formas de yo vivir la ley. Una ley externa que me la imponen y entonces me vuelvo un sumiso a la ley que me imponen. La segunda cosa con respecto a la ley es no la quiero vivir y hago lo que quiera, sería la anarquía. Y la tercera forma de vivir la ley es la ley que yo adopto y la vuelvo mía. Serían como las tres posiciones frente a la ley. O me vuelvo un anarquista y no quiero cumplir las leyes, o me vuelvo un total sumiso y lo que diga el Estado y lo que digan las leyes y todo, o yo soy ley por mí mismo. El punto que enseña la Biblia y lo que vino a enseñar Jesús y lo que Dios quiere es que cada individuo pueda aprender a tomar la ley en su corazón. No porque me la dicen, porque si yo hago las cosas porque me la dicen, cuando se va el vigilante lo dejo de hacer. Entonces no estoy cumpliendo una ley. Lo otro es volverme un anárquico y no someterme a nada. Y yo creo que el ideal es que la ley sea un placer vivirla, cumplirla, porque la ley no oprime al hombre. Precisamente cuando uno está bajo la ley del Dios, es precisamente cuando más libre es. Jesús dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La gente que hoy dice ser libre son esclavos de muchas cosas. En cambio, las leyes de Dios entonces traen libertad. Ahora, si hay que poner, si hay una ley que está por debajo de la otra, la ley del autogobierno, la ley de Dios es mucho más importante que la ley externa, porque la ley externa no tendría que aplicarle ley a un criminal cuando la persona sabe que no debe matar. La ley externa no le tendría que aplicar a un ladrón la cárcel cuando el tipo sabe no robarás. Entonces, ser yo ley por mí mismo porque lo hago en total aceptación de esto. A ver, señor Rabino. La Torá nos enseña, la Biblia del Antiguo Testamento nos enseña que tenemos que cumplir la ley en el país donde estamos.
Y creo que eso es algo importantísimo porque, si bien es totalmente cierto que si cumpliríamos con la Biblia no necesitaríamos de la ley, también una teocracia a mí me daría un poco de miedo. Un país que esté regido por algún líder religioso y espiritual, eso yo creo que se volvería más un peligro, ¿cómo se dice? Una oligarquía, no, perdón. Bueno, no me sale la palabra ahora, pero sí se volvería un peligro y yo haría las maletas y me iría de ese país. Creo que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer lo que la Biblia dice. El problema de que la religión es algo muy personal. La religión es que, no sé, es el chiste, ¿no? Dice que un judío solo en una isla hace 3 templos. Uno para ir y el otro que no va ni loco. O sea, cada persona tiene una creencia muy particular de la religión. Y creo que eso es lo grande de la religión, lo lindo de la religión, ¿no? Que podemos hacer eso. Y si yo voy a interpretar la religión y hacer la ley con eso, yo la puedo interpretar como yo quiero, de la forma que yo quiero. Entonces yo puedo sacar la ley que yo quiero. Por ejemplo, todos me tienen que dar el dinero a mí porque yo lo voy a administrar mejor. Y lo puedo basar en la religión porque yo lo voy a repartir a los pobres y no sé, y me lo baso en la religión. Pero termina siendo una ciudad donde nadie tiene dinero sino yo. Entonces, yo lo que creo es que la ley debería estar, la ley del país debería estar por encima de la ley de la religión, siempre y cuando sea una ley justa, ¿sí? Y otra vez, para hacer una ley justa va a necesitar estar de acuerdo con la ley de la religión. Bueno, muchísimas gracias. Ya oímos las preguntas de los que están participando de este pequeño foro. Memo. Les pido que sean preguntas muy cortas, Memo, y no para discutir nada, sino preguntas. Memo. Sí, Leonor, contame. Laura, la psicóloga del observatorio, ha hecho una recolección de preguntas, entonces ella te va a leer y tú orientas la respuesta, por favor. Listo. Laura, empiezas, porfa. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Laura. Aquí tengo el registro de 23 preguntas. Les propongo que respondamos 10 por cuestiones de tiempo. ¿Les parece? Sí, hágale. Listo. Bueno, Giovanni Vargas dice, ¿se seguirá construyendo desde el patriarcalismo? Interesante sería escuchar la voz religiosa de las mujeres. Lamentablemente, la religión sigue siendo patriarca. Soy Giovanni Vargas, pastor bautista, teólogo de la Unibautista. A ver, esa pregunta plantea que la religión se está presentando en términos patriarcales. Sí. ¿Qué respuesta tendrían ustedes a esto? Empecemos por el más antiguo, el pueblo hebreo. Le dejo la voz al rabino. Te agradezco la cortesía, ¿no? Todos sabemos que estas preguntas generan más hoy en día un poco de polémica, pero creo firmemente que la religión, por lo menos la religión judía, no quiero hablar de otras religiones, desgraciadamente a veces nos confunden la religión judía con otra que le decimos a nuestros primos, pero por lo menos la religión judía no es machista, patriarcal ni nada por el estilo. Este hombre creo que preguntaba con razón, porque realmente nosotros a veces nos referimos al hombre, en vez de decir humano, decimos hombre, ser humano, decimos hombre. Y entonces decía, ¿por qué hablan siempre del hombre? ¿Y qué pasa con la mujer? Yo quiero aclarar que todo lo que dije, que así como la finalidad del hombre es llegar a Dios, la finalidad de la mujer es llegar a Dios, la mujer no es más ni menos que el hombre no es más ni menos que la mujer. Obviamente no es patriarcal. Yo sé que está de moda la palabra, pero no termino de entender por qué se llama patriarcal. Realmente el judaísmo, la religión la pasa la mamá, ¿no? Si la mamá es judía, el chico es judío. Si la mamá es católica, el chico sería católico. Entonces, sería matriarcal en todo caso. No estoy seguro de según qué definición utilizamos la palabra patriarcal. Pero yo les puedo asegurar, les juro que en toda familia judía está lo que se llamamos nosotros memos, y vos podés, seguramente lo explicás mejor que yo, que es una Idi Shemame. Sí. La madre judía es esa que está dominando todo lo que pasa en cada aspecto de nuestra existencia. A veces mi mamá me llama y me dice, estás respirando demasiado. O sea, créanme que la mamá en el pueblo judío es básica, es constitucional. De hecho, nosotros entendemos que todo lo que es la Torá, que es la Biblia,
nosotros decimos que tenés que escuchar la Torá de tu mamá, ¿sí? Lo que es la ley de tu mamá. En todo caso, creo fehacientemente que eso no es real, es una falacia. Estamos inventando de que la religión parte de un patriarcado o un machismo. Creo que no es así. Creo que Dios no tiene género. Creo que cuando una persona, en la religión judía cree, cuando una persona está sola, tanto sea un hombre o una mujer, está incompleta. Entonces lo que necesita es de esa pareja, porque cada uno tiene lo que al otro le falta. Y entonces esto nos enseña esta humildad, primero, que no somos perfectos, y segundo, que cuando estamos perfectos, cuando vamos a estar con nuestra pareja, con nuestra esposa o al revés, en unidad. Y para hacer unidad tenemos que respetar lo que dice la Biblia, que Dios le creó al hombre una mujer contra él. Dice Eshet Kenegdo, en su contra. La mujer no tiene que ser sumisa ni aceptar todo lo que el hombre diga, sino todo lo contrario. La mujer es esa Idi Shemame que está en contra, que está poniendo su opinión y diciendo lo que tenemos que hacer. Cuando digo contra, no me refiero contra en el sentido de que lo juega para que el otro pierda, sino en el sentido de que va a decir su opinión y va a ser fuerte en sus creencias, y con eso tenemos un judaísmo mucho más rico. Yo quiero decir algo más. Históricamente, para la persona que dice que la religión patriarcal, históricamente lo que dignificó la posición de la mujer fue el cristianismo, precisamente. La sociedad griega y la sociedad romana, la mujer no tenía el lugar que se le da en el cristianismo. Y como dijimos al principio, es las mismas raíces hebreas. La mujer es dadora de vida. La vida no puede ser con el hombre solo. La vida es un hombre y una mujer. Y la imagen que Dios puso, él dice que hizo varón y hembra conforme a su imagen y semejanza. O sea, no hubo ninguna excepción. De pronto, si por el léxico son más formas dialécticas que uno utiliza, pero no es que hay una discriminación. Y bueno, quiero aclarar algo también. La mujer occidental es la que dice que la mujer oriental es la que está más sometida y que no le dan derechos. Pues quiero decirle a las mujeres occidentales, es aquí en Occidente donde más se minimiza a la mujer. Aquí es donde la mujer se toma más como un objeto sexual, porque desde el pensamiento hebreo, desde el pensamiento bíblico, la mujer tiene valor delante de Dios. Una cosa son los roles, pero otra cosa es el valor y la imagen. Entonces, no somos patriarcales. En ese sentido, hay una patriarcalidad que depende ya de dónde viene la identidad, pero eso ya sería otra cosa. Pero si es por discriminación de género, que no somos patriarcales. A ver, padre. No se ve por ahí. Bueno, de pronto le pasó lo mismo que a mí ahora, le fue el internet, eso está dentro de lo posible. Laura, sí. ¿Cuál sería la segunda pregunta, por favor? Bueno, tenemos hola, aquí. Hola, buenas. Ahí llegó. ¿Me escuchan? Sí, perdonen que no me encendió la cámara, pero yo quiero entender al pastor Bautista cuando habla del patriarcado. Él realmente no se está refiriendo frente a la participación de la mujer en la religión o en la fe como tal. Yo entiendo que él se está refiriendo frente a la ministerialidad de la mujer en el judaísmo, en la Iglesia Católica y en otros lugares. Sí, hay que reconocerlo, nuestras iglesias tienen cierto patriarcado y siguen siendo patriarcales en cuestión de ministerialidad. Nosotros en la Iglesia Católica no tenemos y posiblemente no vamos a tener sacerdotisas, ¿cierto? Pero yo con el rabino, con mi hermano Wilson, yo quiero aclarar que nuestra fe generalmente es una fe femenina, puesto que si miramos bien los templos de nosotros congregan más mujeres que hombres. Y la fe, como dice el rabino, es una fe que nos llega por la mamá. Listo, Laura. La otra pregunta, por favor. Yo quería, ante todo, quería hacer una aclaración chiquita. Sí hay rabinas mujeres. Memo, usted conoce a mi esposa y sabe del trabajo claro. que realiza en la sinagoga. Hay algunas personas acá también de la comunidad que creo que son testigos fieles. Mi esposa da cursos. De hecho, este Brillo de Torah es el canal de YouTube mío. Entren y van a ver que hay cursos completos de mi esposa.
Mi esposa, les digo honestamente, es mucho más religiosa que yo. A ver, Laura, la otra. Bueno, la segunda pregunta. Tenemos Diego Alexander Berrío Alzate. Buena tarde. ¿Qué piensan del hecho de que muchas veces la misma religión que debe llevar al hombre a Dios es ella misma la que lo aleja? Démosle a una tercera pregunta, porque así podemos coger un Esa es muy grupito. obvia. Démosle. El Centro de Pensamiento de la Personería de Medellín pregunta, ¿en qué creen los católicos, los judíos y los pentecostales, es decir, cristianos evangélicos, y sobre Dios, la vida, la muerte? ¿Cuál es el papel de las mujeres en dichas creencias? Bueno, esa pregunta va como para un libro entero. Habría que como que cerrarla un poquito. Entonces, vamos. Respondamos la primera. ¿En qué creen que consiste? La primera y la exacto. Y démosle a otra pregunta. Los católicos, los judíos y los pentecostales. Pueden responder esa. Bueno, y otra pregunta, ¿cuál sería para que las mezclemos y demos la respuesta? Listo. Otra pregunta. ¿Cuál es el papel de las mujeres en dichas creencias? Sobre Dios, la vida, la muerte. Bueno, ya esa se respondió de alguna manera. Y otra pregunta, porfa. Profesor Memo Ángel, en relación a esta definición de moral, ¿qué implica no causar dolor? ¿Podría ampliar esta definición en relación o a través del vínculo político de la religión? Es decir, el dolor como causa de daño socioambiental, como conflicto de interés de lo privado sobre lo público, lo común. Bueno, entonces vamos a resolver la primera. ¿Qué aleja o qué acerca al hombre a la religión? Y ahí sí, cada religión, ¿en qué está cifrando su mayor creencia? La primera es que acerca o que aleja al hombre de la religión. Y la segunda, ¿cuál es en las religiones? El centro, el objetivo de su creencia. ¿Quién comienza? Bueno, yo voy a decir algo. En el caso personal, yo diferencio fe de religión, porque religión puede convertirse en un conjunto de normas y creencias, pero se vuelve en el centro, alejando a la gente de la fe, como decía precisamente Diego. Muchas veces la misma religión que debiera acercar al hombre a Dios es la misma que lo aleja, pero el problema no es el contenido, sino la forma. Cuando la forma se vuelve prioritaria a la esencia, entonces ya esta se convierte en un obstáculo. Entonces, yo creo que lo importante más que la forma es la esencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me motiva? Cuando yo hago las cosas desde el corazón, en obediencia, en amor, entonces ya la religión trasciende a un simplemente conjunto de normas y se convierte en un estilo de vida. Ahora, con respecto a que el cielo, la muerte, creo que por ser religiones monoteístas, por tener la fe en Dios, casi que en esas cosas somos muy comunes. Y ya hablamos de la participación de la mujer creo que tanto en todas las tres, la mujer no es relegada a un segundo plano porque estaríamos desobedeciendo precisamente los principios de Dios. A ver, señor Rabino. Bueno, gracias. Primero básico, sí, eso que acaba de decir, que la mujer no la podemos relegar. Si nosotros creemos que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, están hechas a imagen y semejanza de Dios, que es lo que creemos, entonces claramente de estar desprestigiando, de estar haciendo menos, dejándose relegando a la mujer, estaríamos relegando a Dios también. Para empezar. Segundo, la finalidad. La finalidad, creo que ya la dije en algún momento. Nuestra finalidad, hay un libro muy bueno, es el libro más corto que leí y muy bueno. Lo hizo el profesor de un amigo mío. Él explica, dice, el libro se llama Le Matarata Jaim, la finalidad de la vida. Y en muy pocas palabras, él dice, la finalidad de la vida es disfrutar de la vida.
Nosotros tenemos que disfrutar de la vida y la Torá, la Biblia, es un manual para eso. A veces creemos que disfrutar de la vida es emborracharnos, pero lo cierto es que no es. No sé si alguna vez, seguramente sí, vieron a algún amigo borracho. Yo realmente no creo que él esté disfrutando de su vida, ¿sí? Y así con todas las pasiones, con todo lo que nosotros creemos que nos va a hacer disfrutar, nos engañamos y creemos que eso es el disfrute. Nosotros entendemos que la Biblia está para hacernos personas, nuestras pasiones, utilizarlas para el bien, utilizarlas para el servicio a Dios, y eso nos va a acercar a Dios y nos va a hacer disfrutar de la vida, la vida es Dios, disfrutar de la dulzura de Dios. Y por último, eso de que las religiones acercamos o alejamos, es cierto. Le aseguro que una persona una vez me dijo muy claro, y lo admiro mucho a esa persona, y me dijo, mira, yo con Dios todo bien, pero todos sus representantes, y me dijo, se pueden ir, bueno. Realmente, a veces, y a veces, muchas veces, tiene razón. A veces nosotros nos creemos que somos representantes de Dios, y ahí mismo creo que las personas que creen que nosotros estamos representando a Dios ya están en un error, porque nosotros somos seres humanos que intentamos cumplir con lo que nos pide Dios, y en esa búsqueda de intentar cumplir fallamos, como cualquier ser humano. Entonces, si alguien está esperando que un rabino, cualquier líder espiritual sea perfecto, esa persona está equivocada y se va a defraudar, porque si te idealizan, yo no permito eso. Muchas veces, a veces la gente, hablas con alguien y te das cuenta que te idealiza. Dice, ay, rabino, usted qué bueno es. No, pará, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, no lo que yo hago. Yo te estoy diciendo lo que debería yo hacer, lo que yo intento hacer, pero no lo que yo hago en la práctica. Entonces, esas personas tenemos que entender que eso no es una excusa para no ser creyente. A veces las personas, nosotros podemos estar en contra de algún religioso, pero no en contra de la religión, ¿sí? Porque las personas somos limitadas y fallamos, pero Dios no. Y por último, aclarar que sí, esto que decía es muy importante. Hay un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, y si yo digo que es mi Dios y no tu Dios, yo estoy fallando. Per se, está mal. No puedo decirlo porque ya estoy admitiendo otro Dios. Entonces, es claro que hay un solo Dios y que la finalidad nuestra es acercarnos a ese Dios. Y, de nuevo, yo amo estos diálogos. Mira, si tú compras una Coca-Cola, yo me imagino que compras la Coca-Cola porque te gusta la Coca-Cola, ¿cierto? Tú no compras una Coca-Cola porque el envase es muy bonito. No falta quien lo haga, ¿cierto? Yo siempre he comparado la religión como con esa Coca-Cola. El envase es la religión y el contenido es lo que amamos. Amamos a Jesucristo, a Dios, amamos a Dios Padre. Y entonces lo que dice el rabino, tú te puedes defraudar porque yo no soy el santo que tú quieres, porque a ti se te olvida mi humanidad, porque nosotros recorremos cielo y tierra para ganar adeptos y después con un mal ejemplo los escandalizamos y los echamos. Pero no te preocupes, y a mí no me preocupan los cristianos, los católicos, los musulmanes, los budistas, aquellos que se van de la fe porque en un ser humano pusieron la fe. Pues no tenían fe. La religión solamente aleja a los débiles y acerca a los que tienen un conocimiento profundo del amor de Dios. A eso los acerca. ¿Y en qué creemos nosotros los católicos? Pues bien, ahí tenemos el credo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la comunión, en el perdón, en la comunión con los santos y en la eternidad. Ahí está bien claro. Siempre que tú dices el credo en la Eucaristía, no creas que te están haciendo el examen de misa. No, estás diciendo aquello en lo que crees, en los fundamentos de tu fe. Bueno, con relación a la pregunta de por qué yo digo que la moral es aquella costumbre que no causa dolor, esa es la moral, porque saludar a otro no causa dolor, colaborarle a otro no causa dolor, construir con el otro no causa dolor, enseñarle al otro no causa dolor. Por eso la moral evita que haya conflicto. Profesor Memo Ángel, le complemento algo a lo que usted dice. Sí, claro. Precisamente
no ser moral causa dolor. O sea, Vale. el asesino sufre, el ladrón sufre. O sea, uno mira a la gente mala tiene su sufrimiento, ya vive su infierno. Entonces, es muy bonito lo que usted dice, tener moral no causa dolor, ser amoral, eso causa dolor. No hay felicidad en un pecador. El sabio de Eclesiastés, Salomón, dice, por más que viva un pecador, yo sé que le irá bien a los que temen al Señor, pero a los que no lo temen, nunca van a tener una felicidad. Eso es una gran verdad. Yo quería una aclaración chiquita, disentir, tipo, explicar que tal vez pienso un poquito diferente en la parte de que dice que la religión aleja a los débiles. Yo creo que la religión es para todos, la religión es también para los débiles, y si la persona se aleja de la religión, él se está alejando a sí mismo. No, yo cuando Nadie lo hablo está de los alejando. débiles, yo cuando hablo de los débiles, son los débiles en la fe. Una persona que tiene una fe madura está a prueba de todo, a prueba de fuego. Eso, entonces, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Claro que la religión es para todos, y la persona con una fe bien hecha, madura, quiere decir, como dije antes, que confía en Dios, no en la gente, entonces no se va a defraudar. Eso perdón, entonces le agradezco, estoy contento de que lo dije para poder recibir la explicación. Y segundo, una cosa que también es importante, decirle a la gente lo que necesita escuchar, pero también hay que saber decírselo de una forma buena. El ejemplo de la Coca-Cola me parece excelente. Si hay tantas personas hoy en día ateas, que yo creo que cada vez son más, también a veces es culpa nuestra. Eso sí creo que tenemos que reconocer culpa y tenemos que saber que tal vez no sabemos vender el producto porque no nos gusta tanto la Coca-Cola. Habría que evaluar eso también, ¿no? Que si yo creo que una persona que está realmente convencida en su fe puede convencer sin Dios nos libre, nunca presionar, sino una obligación o sin amenazas o lo que sea, sino simplemente porque a mí me gusta tanto la Coca-Cola que me ves tomando una Coca-Cola y te da sed.